Hola, mi gente linda, soy Doña Esperanza. Hoy les contaré la historia de una madre que fue enviada a un asilo como si fuera una carga, sin que su propia hija imaginara que un secreto del pasado cambiaría todo. Escuchen conmigo. El asilo donde internaron a Doña Mercedes Roldán, una mujer de 77 años, tenía pasillos silenciosos y paredes color crema que intentaban transmitir calidez, aunque en realidad reflejaban la resignación de quienes habían sido dejados allí con más prisa que cariño. Las habitaciones olían a una mezcla de desinfectante y recuerdos rotos. Mercedes entró con una pequeña maleta y una caja de madera que sujetaba como si dentro llevara la última parte viva de su historia. No lloró cuando su hija, Camila Roldán, de 45 años, se despidió con un beso frío en la mejilla, pero en sus ojos se notaba una tristeza profunda, como si cada paso que daba en aquel lugar ajeno marcara una distancia irreversible entre el pasado y el presente. Camila se había justificado repitiendo una y otra vez que ya no podía hacerse cargo, que Mercedes necesitaba cuidados especializados y que era por su bien. Sin embargo, detrás de esas palabras correctas había un cansancio disfrazado de obligación y una incomodidad que delataba algo más duro. Camila ya no quería vivir con su madre porque la consideraba una carga emocional y logística que interfería con su estilo de vida. Mercedes había convivido con ella tras la muerte de su esposo, creyendo que pasaría sus últimos años acompañada. Sin embargo, con el tiempo, Camila empezó a verla como alguien que ocupaba espacio y atrasaba sus planes. No hubo gritos, pero sí un veneno lento en forma de frases cotidianas como: mamá, siempre estás confundiendo tus pastillas. Yo también tengo vida, ¿sabes? Necesito paz mental y tú no ayudas. Mercedes entendía que algo estaba cambiando, pero nunca imaginó que su hija llegaría a dejarla allí, como quien deposita un objeto que ya no usa. La llegada al asilo fue tan silenciosa como el auto que se alejó sin esperar a que Mercedes se adaptara. Camila firmó los documentos con rapidez, evitando mirarla demasiado, como si el contacto visual pudiera despertar la culpa que intentaba reprimir. Te llamaré cuando pueda, murmuró antes de irse. Mercedes solo asintió y apretó la caja contra su pecho sin decir palabra. No pidió explicaciones ni rogó quedarse. Ya había aprendido que rogar cariño donde no existe solo provoca heridas más profundas. Los primeros días fueron difíciles, no porque el personal fuera cruel, al contrario, algunas enfermeras la trataban con sincera amabilidad, sino porque Mercedes se sentía como una planta arrancada de raíz y trasladada hacia un terreno desconocido. Se sentaba junto a la ventana cada tarde, mirando los árboles del jardín sin realmente verlos, mientras se preguntaba cuándo el amor de una hija podía convertirse en indiferencia. Nunca se había considerado una madre perfecta, pero había dado todo lo que tenía. Crió sola a Camila cuando su esposo viajaba por negocios durante semanas y cuidó de ella incluso cuando ya era adulta y atravesaba crisis personales. Ahora, la soledad del asilo le devolvía una pregunta que dolía más que cualquier diagnóstico médico. ¿Cómo es que una madre que lo dio todo termina siendo considerada un peso que estorba en la vida de su propia hija? Los días en el asilo empezaron a volverse una rutina predecible para Mercedes. Despertar temprano, tomar su desayuno en silencio con otros residentes que apenas hablaban, escuchar el sonido de los carritos de medicinas empujados por las enfermeras y mirar desde la ventana cómo el sol cruzaba lentamente el patio central. Aunque el personal era respetuoso, ella no dejaba de sentir que estaba allí porque alguien decidió que ya no tenía un lugar fuera de esas paredes. En las noches, cuando el silencio era demasiado profundo, Mercedes abría la caja de madera que siempre mantenía bajo llave en el cajón de su mesa de noche. Dentro había fotos de su juventud, una cadena de oro que perteneció a su madre, una carta doblada con cuidado y un documento legal envuelto en un paño blanco. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de dolor y fortaleza. Ese documento representaba una verdad que había decidido guardar durante años, una verdad que pensaba revelar solo en el momento adecuado, aunque aún no estaba segura de cuál sería. Se preguntaba si algún día Camila entendería que las decisiones que tomó como madre no fueron para su propio orgullo, sino para asegurar el futuro de su hija. Ahora, sin embargo, se cuestionaba si ese amor callado fue interpretado por Camila como debilidad o como obligación eterna. Mientras tanto, Camila seguía con su vida como si el traslado de su madre hubiera sido un trámite necesario. Decía a sus conocidos que Mercedes estaba bien cuidada en un lugar seguro, como si eso bastara para
para justificar el abandono emocional. Trabajaba como administradora en una empresa de bienes raíces y tenía una vida social activa que incluía cenas, viajes cortos y reuniones con amigos donde su independencia y estilo de vida eran temas recurrentes. En el fondo, Camila no consideraba que había hecho algo cruel. Estaba convencida de que había tomado una decisión lógica y práctica. Sin embargo, había momentos en los que el silencio de su departamento por las noches le recordaba la presencia de su madre, aquella mujer que solía esperarla despierta para preguntarle cómo le había ido en el trabajo. Para callar todo ese pensamiento, Camila se repetía a sí misma que era lo correcto, que su madre estaba mejor allí y que ella no había hecho nada malo. Aún así, evitaba visitar el asilo con frecuencia. Llamaba una vez por semana, siempre apurada, con preguntas automáticas. ¿Te están atendiendo bien? ¿Tomas tus medicinas? ¿Necesitas algo? Mercedes respondía con calma, sin reproches, porque sabía que el amor no se mendiga y porque había aprendido que a veces el silencio es la dignidad que queda cuando palabras ya no sirven para explicar un corazón herido. Con el paso de las semanas, Mercedes comenzó a adaptarse lentamente a la rutina del asilo, aunque nunca dejó de sentir ese pequeño vacío que se instalaba en su pecho cada vez que escuchaba el sonido de un auto llegando a la entrada, como si su corazón aún esperara, en secreto, que Camila apareciera para llevarla de vuelta a casa. Sin embargo, las visitas eran escasas. Camila solo pasaba cuando tenía tiempo libre, que casualmente siempre coincidía con momentos en los que necesitaba limpiar su conciencia, más que compartir un instante genuino. En una de esas pocas visitas, se quedó apenas 15 minutos, revisó superficialmente la habitación, entregó una bolsa con algunas cosas básicas y se marchó diciendo: «No te preocupes, estás bien aquí». Mercedes la miró irse sin ira, pero con una profunda tristeza serena, la misma que se siente cuando uno entiende que el amor que dio fue transformado por el otro en una carga. Aún así, seguía encargándose de llamar a su hija cada domingo, aunque las respuestas de Camila fueran automáticas y cortas. Algunas de las otras residentes del asilo comentaban que sus hijos apenas las llamaban o nunca volvían, como si hubieran sido olvidadas definitivamente. Mercedes no quería incluirse en ese pensamiento, pero cada día le costaba más encontrar razones para no hacerlo. En medio de esa nueva vida llena de horas largas y silencios compartidos con personas que también habían sido desplazadas, Mercedes empezó a crear pequeñas rutinas para no perder la esperanza. Cada mañana se sentaba en el jardín del asilo con su caja de madera sobre las piernas, no porque necesitara abrirla constantemente, sino porque su presencia le recordaba que su historia no había terminado y aún existía algo por lo cual mantenerse firme. En ocasiones, alguna de las enfermeras, como Ana Morales, una joven de apenas 28 años, con una sonrisa amable y una voz suave, se acercaba para conversar un momento con Tientesa. Ella, Mercedes, nunca revelaba mucho de su vida, pero Ana notaba en su mirada que había vivido con dignidad y que el dolor no había borrado su fortaleza. «Tiene unos ojos que cuentan historia, doña Mercedes», le dijo un día a la joven. Mercedes solo sonrió levemente sin responder. Aunque vivía rodeada de abandono ajeno, aún estaba protegida por un tipo de fe silenciosa en que la verdad alguna vez saldría a la luz. No buscaba venganza, pero anhelaba que alguien, al menos una persona, recordara quién había sido ella realmente, una madre que había dado todo por amor, incluso aquello que ahora su hija daba por sentado. Con el tiempo, Mercedes comenzó a notar las historias de los demás residentes como espejos de su propia realidad, aunque cada una tuviera una forma diferente de dolor. Había una señora llamada Dora, de 82 años, que lloraba cada tarde porque su nieta solo aparecía en su cumpleaños y el Día de la Madre para tomarse una foto y publicarla en redes sociales como símbolo de amor familiar. Estaba también don Eladio, un hombre de 80 años que había trabajado como carpintero toda su vida y que ahora apenas recordaba los nombres de sus hijos, pero repetía una frase cada noche: «Les di mi vida y ya no saben quién soy». Al escucharlos, Mercedes no sentía consuelo ni superioridad, sino una tristeza compartida que la hacía comprender que existía una generación entera de padres que habían entregado su amor a hijos demasiado ocupados para mirar atrás. Sin embargo, entre todos esos relatos había uno que la conmovía especialmente, el de una mujer llamada Rebeca, de 75 años, que había sido enviada al asilo por su hija con la excusa de que en casa no había espacio. Rebeca, con una voz quebradiza, le dijo un día a Mercedes
Mercedes. Yo pensaba que el amor de una madre era suficiente para que te respetaran. Ahora entiendo que para algunos hijos, el sacrificio se olvida en cuanto se sienten cómodos. Mercedes asintió en silencio, porque aunque no habían vivido la misma historia, el sentimiento de haber sido relegadas por quienes más amaban, las unía en un lazo invisible. Una tarde, mientras Mercedes estaba sentada en una banca del patio, pensó en su vida antes del asilo. Recordó sus años como costurera, trabajando largas horas para pagar la educación de Camila, y cómo se sentía feliz cada vez que su hija llegaba a casa diciendo que había sacado buenas notas. También recordó cuando el padre de Camila falleció, y cómo ella prometió que no dejaría que su hija se sintiera sola. No obstante, con el pasar de los años, observó que Camila empezó a cambiar sutilmente, dejó de hablarle de sus sentimientos, la corregía con impaciencia y se irritaba cada vez que Mercedes se equivocaba en algo. Al principio Mercedes atribuyó ese comportamiento al estrés laboral, pero luego comprendió que su hija había comenzado a verla no como una madre que había luchado por ella, sino como una mujer mayor, que lentamente se convertía en una carga más. Ese pensamiento la hería, pero también le daba claridad. Tal vez yo también tuve la culpa por callar demasiado, pensó, no porque creyera que merecía estar allí, sino porque había permitido que Camila creciera sin aprender el verdadero valor del sacrificio. No obstante, Mercedes no se arrepentía de lo que había hecho. Su amor como madre era genuino, incluso si había sido malinterpretado como debilidad. Ahora, en medio de ese lugar frío y silencioso, comprendía que el amor, cuando no es reconocido, no desaparece, simplemente espera un momento para ser recordado con dignidad. Aunque la rutina en el asilo era monótona, hubo un momento que marcó un giro emocional para Mercedes, el día en que Camila no respondió su llamada dominical por primera vez. Al principio, pensó que su hija estaba ocupada o que simplemente había olvidado el horario, pero pasaron 3 días sin respuesta, y en el cuarto día, lo único que recibió fue un mensaje breve: estoy con muchos pendientes, te hablaré después. No te preocupes. Ese "no te preocupes" retumbó en su mente, porque comprendió que para su hija era más fácil ofrecer tranquilizadores superficiales que tiempo genuino. A pesar de eso, Mercedes no se permitió caer en el resentimiento. Sin embargo, esa ausencia empezó a dejar una marca que ni siquiera el silencio del asilo podía disimular. Se repetía a sí misma: es mi hija, algún día entenderá, pero en el fondo, había algo que dolía más que el abandono físico: la indiferencia. Pesa como un vacío que no se puede llenar ni siquiera con recuerdos hermosos. Durante ese periodo, la enfermera Ana notó que Mercedes estaba más callada que de costumbre. Una tarde se sentó junto a ella y le ofreció una taza de té. ¿Extraña mucho a su hija?, preguntó con suavidad. Mercedes no lloró, aunque su mirada lo dijo todo. Una madre nunca deja de esperar que su hija vuelva a mirarla como antes, respondió en voz baja. Ana no insistió. En cambio le dijo: usted es una mujer fuerte, lo veo en sus ojos. No sé qué vivió, pero sé que no ha terminado con su historia. Esa noche, cuando Mercedes volvió a su habitación, volvió a abrir la caja de madera, miró la carta doblada que estaba allí. Era una carta escrita años atrás por su difunto esposo, don Ernesto Roldán, quien había fallecido a los 68 años. Esa carta estaba dirigida a Camila para ser leída en un momento que Mercedes considerara adecuado. El contenido de la carta hablaba del legado familiar, del esfuerzo compartido y de mimos entendiendo la verdad detrás de las propiedades que ellos dejaron. Mercedes suspiró al sostenerla en sus manos. Aún no era el momento de entregarla, pero algo dentro de ella comenzaba a decirle que ese momento podría estar más cerca de lo que imaginaba. Mientras guardaba la caja, se prometió a sí misma que no permitiría que su historia se quedara encerrada entre 4 paredes. Tal vez el amor que había dado necesitaba ser recordado con hechos, no solo con palabras. A medida que los días avanzaban, Camila continuaba su vida sin mencionar mucho a su madre. Se enfocaba en su trabajo como administradora de una inmobiliaria, asistía a cenas con colegas y hablaba constantemente de sus proyectos de crecimiento personal. Para muchos, ella era una mujer exitosa, independiente y enfocada en su futuro. Pero lo que casi nadie sabía era que, a pesar de parecer fuerte, Camila evitaba conscientemente hablar de su madre. Cada vez que alguien preguntaba por ella, respondía con frases vagas como: está en un buen lugar, la cuidan bien. A veces, una pequeña incomodidad atravesaba su pecho, pero se convencía de que había tomado la mejor decisión. En redes sociales publicaba frases como: aprender a poner límites es amor propio, justificando en silencio lo que había hecho. Sin embargo, en las pocas noches
tranquilas de las que llegaba a casa, y todo estaba en silencio. Había momentos en los que se detenía frente a una vieja fotografía de su infancia, en la que Mercedes la sostenía entre los brazos, con una sonrisa cansada pero feliz. Sin entender por qué, Camila solía guardar rápido esa foto en un cajón como si mirarla demasiado tiempo pudiera despertar algún tipo de culpa que no quería enfrentar. Mientras tanto, en el asilo, Mercedes había aprendido a mantenerse en pie emocionalmente gracias a pequeños gestos. Una conversación con Ana, una sonrisa de algún residente o simplemente el hábito de cuidar las flores marchitas del patio central. No había perdido la esperanza, aunque tampoco se engañaba, pensando que su hija acudiría con el corazón transformado de un momento a otro. En sus momentos de soledad, recordaba las decisiones que tomó en el pasado junto a su esposo. Don Ernesto siempre había sido un hombre trabajador y justo. Antes de morir, él le pidió que no contara a Camila ciertos detalles sobre la forma en que se había estructurado el patrimonio familiar, ya que tenía miedo de que el dinero la alejara emocionalmente de ellos. Por eso, la casa donde Camila vivía, el pequeño local, heredado en el centro del pueblo y otros bienes familiares, estaban bajo el nombre de Mercedes y se mantendrían así hasta que se considerara que Camila había madurado lo suficiente como para valorar el esfuerzo detrás de cada cosa. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Mercedes había guardado ese secreto por amor, esperando que el tiempo enseñara a su hija la importancia de la gratitud. Ahora, sin embargo, comenzaba a pensar que ese silencio tal vez debía terminar no como castigo, sino como un recordatorio de la verdad, porque aunque ella no quería causar daño, tampoco estaba dispuesta a irse de este mundo, dejando que su historia fuera interpretada como la de una mujer débil, abandonada por falta de valor. Un sábado por la mañana, después de varias semanas sin visitar a su madre, Camila decidió ir al asilo casi por compromiso, luego de que una amiga le preguntara si no se sentía demasiado sola, sabiendo que su mamá estaba lejos. Esa pregunta la incomodó más de lo que quiso admitir. Así que, para tranquilizar su conciencia, tomó su auto y condujo hasta el asilo con una bolsa de galletas y algunas vitaminas. Al llegar, saludó de forma rápida a la recepcionista y preguntó por su madre. Cuando entró en la habitación de Mercedes, la encontró sentada junto a la ventana, mirando el jardín. Camila entró con paso firme, intentando aparentar seguridad, pero no pudo evitar notar que su madre tenía el cabello un poco más canoso y las manos más delgadas. «Hola, mamá», dijo en tono neutro. Mercedes la miró, sonrió suavemente y respondió: «Hola, hija». No hubo reproches ni lágrimas, solo un silencio lleno de cosas no dichas. Camila dejó la bolsa sobre la mesa y comenzó a hablar de su trabajo y de lo ocupada que había estado. Mercedes escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Luego, Camila dijo: «Espero que estés bien aquí. De verdad, esto es lo mejor para ti». Mercedes solo respondió: «Estoy tranquila, eso es suficiente». Breve solía poner serenamente a Camila, porque no lograba entender si su madre estaba conforme o simplemente había dejado de esperar algo más. Durante la visita, Camila notó la caja de madera en el buró de su madre. «¿Qué tienes ahí?», preguntó con curiosidad. Mercedes apoyó su mano con suavidad sobre la tapa y dijo: «Solo recuerdos, cosas importantes que guardo para el momento justo». Camila frunció el ceño por un instante, pero decidió no insistir. Después de unos minutos más de conversación superficial, se levantó para irse. «Tengo que volver al trabajo. Te llamaré», dijo apresuradamente. Mercedes la acompañó con la mirada hasta la puerta, y justo antes de que Camila saliera, dijo con voz suave pero firme: «Cuídate, hija, y recuerda que algunas verdades llegan cuando uno menos las espera». Camila se detuvo por un segundo, miró a su madre sin entender completamente, y luego se fue. Mientras conducía de regreso, esa frase se repetía una y otra vez en su mente, generándole una incomodidad que no supo explicar. Tal vez porque, en algún lugar de su memoria, aún existía la versión de sí misma que veía a su madre no como una carga, sino como la mujer que había estado siempre, incluso cuando nadie más lo hizo. Pero en lugar de enfrentar esa emoción, Camila prefirió volver a enterrarla bajo su ajetreado estilo de vida, sin saber que el pasado estaba más vivo de lo que ella creía. Ese mismo día por la tarde, Mercedes se quedó pensando en la breve visita de su hija. No había habido un gesto de rechazo evidente, pero tampoco un abrazo cálido ni una pregunta sincera sobre cómo se sentía. Camila seguía atrapada en la idea de que dejarla en el asilo era una solución conveniente y no una traición afectiva. Mercedes no culpaba enteramente a su hija. Después
de todo, había crecido creyendo que el éxito y la independencia eran más importantes que la gratitud y la conexión familiar. Sin embargo, lo que más le dolía no era haber sido dejada allí, sino que Camila no comprendiera el amor que había detrás de cada sacrificio que ella hizo a lo largo de toda su vida. Esa tarde, Mercedes le pidió a Ana, la enfermera, que le ayudara a escribir una carta personal, no para entregarla aún, sino para ordenar sus pensamientos. Quiero escribir algo que mi hija pueda entender cuando llegue el momento, dijo. Ana sonrió con calidez y la ayudó a sentarse en una mesa tranquila del pasillo. Mercedes tomó el bolígrafo con manos temblorosas, pero decididas, y comenzó a escribir desde el corazón, recordando momentos clave de su vida junto a Camila, la primera vez que la llevó al colegio, los años en los que trabajó horas extras para comprarle un vestido para su fiesta de 15 años, las noches en las que se quedaba despierta esperando que ella regresara de una salida con amigos. Cada recuerdo era una puntada emocional que tejía una historia que su hija aún no había querido ver. Mientras Mercedes escribía esa carta, al otro lado de la ciudad, Camila atendía una reunión de trabajo en la que mostró una seguridad firme y calculada. Sin embargo, durante unos segundos, su mente se desvió hacia la imagen de su madre, sentada en aquella cama del asilo. Algo dentro de ella se agitó brevemente, pero lo reprimió enseguida. Después del trabajo, salió con amigos a cenar, pero en medio de las risas y conversaciones mundanas, se sorprendió sintiendo una leve opresión en el pecho. En algunos momentos silenciosos, especialmente cuando se quedaba sola, había una voz interna que le decía que había algo que no estaba enfrentando. Sin embargo, se convencía a sí misma de que no tenía tiempo para debilidades emocionales. Estoy haciendo lo correcto, se repetía, aunque ya no estaba tan segura como antes. Lo que no sabía era que la verdad que su madre guardaba en aquella caja no buscaba destruirla, sino abrirle los ojos a un pasado que ella había preferido borrar. Y aunque aún faltaba para que todo saliera a la luz, había comenzado un cambio silencioso que pronto alteraría el rumbo emocional de ambas vidas. El tiempo siguió avanzando y, mientras Mercedes se aferraba a su dignidad en el asilo, Camila empezaba a enfrentar sutiles consecuencias de su decisión, aunque todavía no era consciente de ello. Uno de los primeros efectos fue emocional. Comenzó a aislarse sin darse cuenta. Sus amistades seguían allí, pero notaba que durante las conversaciones profundas prefería cambiar de tema cuando alguien mencionaba a su familia. Además, las noches empezaron a sentirse más pesadas. Aunque apagaba las luces como de costumbre, había momentos en los que se quedaba acostada mirando el techo, tratando de ignorar una sensación incómoda de vacío. Incluso su rendimiento laboral comenzó a fluctuar. A pesar de seguir siendo eficiente, se descubría más distraída en reuniones importantes. Un colega le preguntó si todo estaba bien en casa, y ella respondió automáticamente: solo he estado pensando en muchas cosas. En realidad, esas cosas tenían nombre y edad. Mercedes, 77 años. En el asilo, Mercedes comenzó a convertirse en una figura silenciosa de respeto entre los residentes. No hablaba mucho, pero su serenidad transmitía sabiduría y fortaleza. Ana, la enfermera, la acompañaba cada vez más, no solo por obligación laboral, sino porque sentía por ella un cariño genuino. Un día, mientras caminaban por el patio, Ana le preguntó suavemente: ¿alguna vez ha pensado en contarle todo a su hija ahora? Mercedes miró el horizonte antes de responder. Las verdades que se revelan antes de tiempo pueden ser ignoradas o usadas como arma. Quiero que cuando lo sepa, comprenda, no ataque. Ana asintió en silencio, admirando la paciencia de esa mujer. Esa misma tarde, Mercedes abrió la caja de madera, sacó la carta escrita por su difunto esposo y la releyó. Dentro de esa carta, don Ernesto había dejado palabras poderosas sobre el futuro de Camila. Si alguna vez nuestra hija olvida el valor del esfuerzo y el amor verdadero, confío en que esta verdad la despierte, no para que nos tema, sino para que recuerde quién fue su madre. Mercedes acarició la carta con ternura. El legado que guardaba no era solo material, sino una lección de vida. Sin embargo, ella era consciente de que ese legado tendría impacto emocional apenas se diera a conocer, y aunque aún no había decidido el momento exacto para revelar todo, una certeza comenzaba a crecer en su corazón. La verdad se acercaba, y cuando llegara, ya no la temería. Poco después, emocional de Camila sufrió un golpe inesperado cuando recibió una llamada del asilo. El número apareció en la pantalla de su teléfono mientras estaba en medio de una reunión importante. El corazón le dio un pequeño vuelco. Por un instante pensó en lo
peor. Salió de la sala con prisa para contestar. La voz de Ana, la enfermera, sonó tranquila. Buenas tardes, señora Camila. Solo queríamos informarle que su madre tuvo una leve caída, pero está bien. Fue un tropiezo menor, sin consecuencias graves. Ya fue atendida. Solo debemos cuidarla para que no haga movimientos bruscos. Camila respiró aliviada, pero también sintió una sacudida emocional inesperada. Preguntó si necesitaban que fuera, pero Ana le aseguró que no era necesario. Aún así, algo dentro de Camila no quedó tranquilo. Después de la llamada, intentó retomar la reunión, pero su mente seguía atrapada en la imagen de su madre, tal vez en el suelo, esperando ayuda. Esa noche, al llegar a casa, miró alrededor y sintió un vacío distinto, más denso que antes. La pregunta que había evitado responder durante meses empezó a incomodarla. La dejé allí porque no podía cuidarla o porque no quise. Intentó distraerse viendo televisión, pero ninguna imagen logró acallar el sentimiento creciente de remordimiento silencioso. Mercedes, por su parte, quedó un poco adolorida tras la caída, pero no quiso dramatizar. Aún así, el incidente hizo que se enfrentara a una realidad silenciosa. Su cuerpo ya no era tan firme El como tiempo antes, no se detenía por nadie. Esa noche, mientras estaba recostada, pensó en Camila. Se preguntaba si ella habría sentido preocupación al enterarse. Aunque no esperaba una visita inmediata, una parte de su corazón de madre aún tenía la esperanza de que su hija, al menos, se preguntara si ella estaba bien. Ana, al notar la melancolía en su mirada, se sentó junto a ella y le dijo. Su hija llamó 2 veces para asegurarse de que estaba bien. Mercedes no dijo nada, pero su respiración suavizó. Aunque sabía que una llamada no borraba el abandono, también comprendía que el amor, incluso cuando se encuentra distorsionado, puede seguir existiendo en algún rincón del alma. En ese momento Mercedes volvió a pensar en la carta y en el documento guardado en su caja. Cada vez sentía más claro que su historia necesitaba ser contada, no por orgullo, sino porque quería que su hija supiera de dónde venía, lo que había sido y lo que, con su silencio, la había salvado muchas veces, sin que ella lo supiera. A la semana siguiente de la caída, Camila decidió visitar a su madre de manera inesperada, quizás movida por un sentimiento que todavía se negaba a llamar culpa. Entró al asilo con paso firme, pero su expresión mostraba una leve tensión. Cuando llegó a la habitación, encontró a Mercedes sentada en la cama, leyendo un pequeño libro de oraciones que había guardado durante años. La mirada de Mercedes se suavizó al verla, pero no hubo una reacción exagerada. Hola, hija, dijo en un tono calmado. Camila se acercó lentamente y preguntó, ¿cómo te encuentras? Mercedes respondió, bien, fue solo un tropezón. Camila asintió, pero sus ojos la recorrían como si quisiera asegurarse de que realmente estaba bien. Esa escena contenía un leve retorno de humanidad, aunque todavía cubierto por una capa de formalidad. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se sentó a conversar sin mirar constantemente el reloj. Hablaron de cosas simples, el clima, la comida del asilo, algunos recuerdos del vecindario donde vivieron cuando ella era niña. Durante esa charla, Mercedes mencionó casualmente, ¿te acuerdas de cuando tu padre se quedó despierto toda la noche arreglando el carrito de helados para que pudieras vender en el festival escolar? Camila recordó ese momento con claridad y por primera vez en mucho tiempo sonrió de manera genuina. Esa sonrisa, aunque breve, fue para Mercedes como una pequeña grieta en el muro emocional que su hija Feng había construido a su alrededor. Sin embargo, mientras conversaban, la caja de madera seguía presente sobre la mesa de noche, como una sombra silenciosa del pasado esperando su momento. Camila volvió a fijarse en ella. ¿Aún guardas eso?, preguntó. Mercedes asintió. Sí, hay cosas que una madre guarda no para reclamar, sino para recordar, y en su momento, para explicar. Esa respuesta creó un leve silencio entre ambas, no incómodo, sino lleno de significado oculto. Camila no preguntó más, pero se quedó con esa frase dando vueltas en su mente. Al despedirse, Mercedes la abrazó suavemente. No fue un abrazo largo ni desesperado, sino un contacto breve pero lleno de amor silencioso. Camila lo recibió sin resistirse, aunque lo soltó rápido como si aún no supiera qué hacer con ese gesto. Al salir del asilo, subió al auto, pero antes de encenderlo se quedó mirando por el parabrisas, sintiendo algo dentro de sí moviéndose lentamente, como si una puerta vieja estuviera comenzando a abrirse. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, pensó en su madre no como una carga, sino como una mujer que había vivido mucho antes de convertirse en la señora que vive en un asilo. Y ese pensamiento, aunque breve, fue el primer paso hacia una verdad que pronto dejaría de estar escondida en una
una caja de madera. Camila comenzó a visitar a su madre con un ritmo un poco más constante. No lo hacía con emoción, pero sí con una inquietud silenciosa que crecía cada vez que recordaba la frase. Hay cosas que una madre guarda no para reclamar, sino para explicar. Aunque intentaba no darle importancia, se sorprendía a sí misma pensando en esa caja de madera durante momentos aleatorios del día, incluso en medio de reuniones o mientras veía televisión. En una ocasión, mientras tomaba un café sola en la cocina de su departamento, una pregunta surgió en su mente con una fuerza inesperada. ¿Cuánto sé realmente de la vida de mi madre? Esa duda la incomodó tanto que trató de distraerse con el trabajo, pero la imagen de Mercedes, joven, luchando por sacarla adelante, regresaba una y otra vez. Al mismo tiempo, algunos vecinos que la conocían desde pequeña comenzaron a preguntarle por su madre. Uno de ellos le dijo: «Tu mamá siempre fue una mujer fuerte. No sabes cuántas veces evitó que ese negocio familiar se fuera a la ruina». Camila se quedó en silencio, sin saber qué responder. En ese instante, se dio cuenta de que tal vez había visto a su madre durante años, solo como una figura de apoyo, sin detenerse a conocer la historia detrás de sus sacrificios. Mercedes, por su parte, notó que las visitas de Camila eran diferentes. Aun cuando su hija seguía manteniendo una postura algo distante, había momentos en los que su mirada mostraba un leve brillo de interés genuino, como si algo dentro de ella empezara a buscar respuestas, y no solo excusas para justificar decisiones pasadas. Una tarde, mientras estaban en el patio del asilo, Camila preguntó: «¿Fue muy difícil criarme sola?» Mercedes la miró y con una calma profunda respondió: «No fue fácil, pero nunca me arrepentí. Para mí, tú eras mi fuerza». Camila no contestó, pero bajó la mirada por un momento. Era la primera vez que preguntaba algo personal sin intención de juzgar. Esa pequeña muestra de humanidad fue interpretada por Mercedes como una señal de que el momento de la verdad se acercaba. Esa noche, Mercedes sacó nuevamente la carta de su esposo y el documento legal que confirmaba que varios bienes, incluyendo la casa donde Camila vivía, seguían legalmente bajo su nombre, no porque desconfiara de su hija, sino porque quería asegurarse de que ella un día entendiera que todo lo que disfrutaba provenía de una lucha silenciosa. Mientras sostenía la carta, Mercedes susurró: «Pronto, Ernesto, pronto sabrá quién fue su madre». Y por primera vez desde que llegó al asilo, se durmió con la sensación de que el momento de recuperar su dignidad estaba cada vez más cerca. Un día, el director administrativo del asilo citó a Camila para una reunión formal. Ella llegó pensando que se trataría de un tema rutinario relacionado con el pago de la estadía de su madre. Sin embargo, al entrar en la oficina, se encontró también con la enfermera Ana, quien había solicitado que Camila fuera informada de un detalle importante. Debido a su última caída y a su edad avanzada, Mercedes necesitaba una atención un poco más especializada y cuidados más constantes, lo cual significaría un aumento en la tarifa mensual. Al escuchar esto, Camila frunció el ceño. «¿Más dinero? Ya pago lo suficiente», respondió en tono molesto. El director, con un gesto profesional, explicó que era una necesidad médica documentada. Camila asintió de manera forzada, pero al salir del lugar, la incomodidad se transformó rápidamente en irritación. Comenzó a pensar que mantener a su madre allí comenzaba a ser una carga económica excesiva. Esa noche, mientras revisaba sus cuentas, empezó a plantearse, aunque sin decirlo en voz alta, si realmente era sostenible mantenerla en el asilo por mucho tiempo más. Irónicamente, la misma hija que la había considerado una carga emocional, ahora comenzaba a verla también como una carga financiera. Pero lo que Camila no sabía era que el momento en el que intentara tomar una nueva decisión sin considerar la verdad completa, encontraría una barrera que no esperaba. La historia que su madre había guardado durante años. Mercedes percibió un cambio en el comportamiento de Camila incluso sin que ella dijera nada. Había un tono en sus palabras que recordaba los días previos a su internación, un tono calculador, frío, evaluativo. Entendiendo que las cosas podían empeorar, Mercedes tomó una decisión silenciosa. Una tarde, después de conversar brevemente con Ana, le pidió que la ayudara a contactar al abogado familiar, que había manejado asuntos importantes tras la muerte de su esposo, el licenciado Andrés Herrera, de 52 años, un hombre serio y de confianza que había trabajado con su familia durante muchos años. Herrera aceptó reunirse con ella directamente en el asilo. Cuando llegó, Mercedes lo recibió con serenidad y le entregó el documento legal contenido en la caja. Le pidió que lo revisara y se preparara para un eventual encuentro con Camila. En caso de
ser necesario. Aún no quiero que ella lo sepa, pero si toma una decisión sin corazón, quiero que alguien le recuerde de dónde proviene todo lo que tiene, dijo Mercedes con calma. El abogado asintió con respeto y respondió: comprendo, no es una amenaza, es una verdad que debe ser reconocida. Mercedes lo miró con gratitud. Ese día, al cerrar la caja nuevamente, sintió que un ciclo comenzaba a completarse. Ya no temía el futuro, porque sabía que, cuando llegara el momento, tendría no solo documentos, sino una historia de amor y sacrificio que sostendría su dignidad frente a quien intentó borrarla. Conforme pasaban los días, Camila comenzó a sentirse cada vez más inquieta, no solo por el incremento del costo del asilo, sino porque la idea de que su madre pudiera deteriorarse con el tiempo le causaba un malestar que no sabía cómo explicar. En su intento de encontrar una solución práctica, pensó en la posibilidad de vender ciertas propiedades familiares más adelante, incluyendo el local antiguo que había pertenecido a su padre. Aunque jamás se había involucrado activamente en su administración, siempre dio por sentado que era parte de su herencia asegurada. Incluso había comentado a un colega que algún día planeaba vender la casa donde vivía para mudarse a un lugar más moderno y cómodo. Esa seguridad la había mantenido tranquila durante años, pero lo que nunca sospechó fue que todo ese patrimonio, que ella consideraba automáticamente suyo, seguía bajo un nombre que creyó simbólico y que ahora estaba más presente que nunca: Mercedes Roldán. Una tarde, cuando Camila visitó el asilo, encontró a su madre más serena que nunca, lo cual la incomodó sin saber por qué. Durante la conversación, Mercedes habló con calma sobre recuerdos del pasado, pero su tono tenía una firmeza silenciosa que hizo que Camila se sintiera ligeramente observada, como si su madre supiera lo que estaba pensando en relación con los bienes familiares. En medio de la charla, Mercedes dijo: hay cosas que construimos esperando que quienes las hereden las valoren, no solo por su valor económico, sino por la historia que representan. Camila la miró, un tanto tensa, pero no respondió. Ese día, algo en su interior comenzó a sospechar que había partes de la historia familiar que nunca había conocido, quizá porque nunca se había interesado en preguntar. Esa noche, antes de dormir, abrió un cajón donde guardaba documentos antiguos. Encontró un sobre amarillento con el nombre de su padre, pero no lo abrió. Lo devolvió con prisa como si fuera algo que podía perturbar su aparente estabilidad emocional. Sin embargo, el pensamiento de que su madre tal vez aún tuviera un papel importante en su futuro financiero e incluso personal, empezó a sembrar una inquietud que crecía en silencio. Sentía que había una verdad que estaba a punto de salir a la luz, y lo más aterrador para ella era no saber si esa verdad la dejaría expuesta como hija ingrata o como alguien que había vivido creyendo una historia incompleta. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando Camila recibió una llamada urgente del asilo. Mientras regresaba del trabajo, la voz de Ana, ligeramente alterada pero profesional, le informó que Mercedes había sufrido una leve crisis de presión y que, aunque ya estaba estabilizada, sería recomendable que alguien cercano estuviera presente por si la situación se complicaba. Camila sintió un golpe en el pecho, uno muy diferente al que había experimentado cuando se le informó del aumento de costos. Este golpe no tenía que ver con dinero, sino con miedo. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, la idea de perder a su madre le provocó un vacío que no supo cómo nombrar. Sin pensarlo demasiado, condujo rápidamente hacia el asilo bajo la lluvia, con las manos tensas en el volante y un nudo en la garganta. Cuando llegó, encontró a Mercedes recostada, más pálida de lo habitual, pero consciente. «Estoy bien», dijo ella suavemente. Sin embargo, el pequeño oxímetro en su dedo y el suero conectado a su brazo le recordaban a Camila que su madre no era eterna. Camila se sentó al lado de la cama sin decir nada. Hubo un largo silencio, lleno de inseguridad emocional. Después de unos minutos, Mercedes tomó algo la mano que no hacía desde hacía mucho tiempo y dijo con voz calmada: «No te preocupes, hija, todavía no es mi hora, pero cuando llegue, quiero que estés en paz». No confundida, Camila, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Por qué dices eso?». Mercedes miró hacia la caja de madera sobre la mesa auxiliar y respondió: «Porque hay cosas que necesitas saber antes de que el tiempo decida por nosotras». Camila sintió un escalofrío, como si su madre estuvieran hablando desde un lugar de verdad profunda. Esa noche, después de asegurarse de que Mercedes estaba estable, salió a tomar aire al patio del asilo. La lluvia había disminuido, pero el aire húmedo y frío hacía eco de las emociones que se agitaban en su interior. Por primera vez en años, sentía miedo no de fallar en su trabajo
trabajo ni de perder estatus social, sino de descubrir que había vivido ignorando el corazón de la persona que más había hecho por ella. Mientras se refugiaba bajo un pequeño techo, escuchó a Hannah decir suavemente, sin saber que ella la oía: Doña Mercedes es una mujer muy valiosa. Su hija no sabe todo lo que su madre ha hecho por ella. Esa frase fue como una grieta emocional que comenzó a abrirse dentro de Camila, haciendo que comprendiera que había más historia detrás de su madre de la que había querido admitir. Al día siguiente, cuando Mercedes se sintió un poco más recuperada, pidió ver a su hija en privado. Camila llegó sin saber qué esperar, aún perturbada por lo que escuchó la noche anterior. Mercedes, con tranquilidad, se sentó en una silla junto a la ventana y tomó la caja de madera, colocándola sobre sus piernas. Camila comenzó con una voz firme pero amorosa: esta caja no contiene reclamos, contiene la historia de nuestra familia y el sacrificio que se hizo para que tú tuvieras una vida sin carencias. Camila frunció el ceño, como si no estuviera preparada para lo que estaba por escuchar. Mercedes abrió la caja lentamente y sacó la carta escrita por su padre. Tu padre escribió esto para ti, pero quería que lo recibieras cuando fueras capaz de entender lo que realmente significa construir un legado, dijo, extendiéndole la carta con cuidado. Camila tomó el papel con manos temblorosas y lo abrió. Al comenzar a leer, su respiración se volvió más lenta. En la carta, don Ernesto relataba la historia de cómo Mercedes había trabajado día y noche como costurera para pagar no solo su educación, sino también la casa familiar, el negocio y otros bienes que él mismo había administrado, pero que le pertenecían legalmente a ella. También explicaba que habían decidido no contarle todo durante su juventud para evitar que creciera creyendo que el dinero era más importante que las personas. Cada frase era un golpeholde emocional, no porque fuera dura, sino porque estaba cargada de verdad y amor. Mientras Camila leía, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Nunca había imaginado que todo lo que consideraba parte natural de su vida había sido construido con sacrificios silenciosos por parte de su madre. Al terminar la carta, Mercedes le mostró los documentos legales. La casa donde ella vivía, el local comercial y algunas inversiones seguían a nombre de Mercedes. Todo había sido mantenido así con la intención de entregárselo un día, no como una herencia automática, sino como un reconocimiento sincero. Camila sintió que el aire le faltaba. Con voz temblorosa, apenas pudo decir: ¿por qué nunca me lo dijiste? Mercedes respondió: porque no quería que me amaras por lo que tengo, sino por lo que fui para ti. Pero cuando supe que ya no me veías como madre, sino como una carga, entendí que era necesario recordar de dónde venías. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Camila. En ese momento, no sintió culpa como castigo, sino como una verdad inevitable que debía enfrentar para recuperar no solo a su madre, sino su propia humanidad. Durante varios minutos, Camila permaneció en silencio, sosteniendo la carta en sus manos como si fuera un espejo que mostraba una versión de ella misma que no quería ver. No había gritos, ni reproches de su madre, ni dramatismo exagerado, solo una verdad desnuda, sostenida por años de amor silencioso. Camila sintió una mezcla de remordimiento y vergüenza, pero también un profundo dolor, al darse cuenta de que había tratado como una carga a la mujer que había dado todo por ella. Se sentó en una silla y se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas caían sin control. Mercedes no la interrumpió, ni intentó consolarla de inmediato. Sabía que su hija necesitaba enfrentarse a esa realidad por sí misma. Finalmente, Camila se levantó y, con la voz rota, dijo: perdóname, mamá, pensé que estaba yo haciendo lo correcto, pero ahora entiendo que te dejé sola cuando más me necesitabas. Mercedes se acercó y le tomó la mano con ternura. El amor no se mide por el error, hijo, sino por la capacidad de reconocerlo y sanar. Ese abrazo fue diferente a todos los anteriores. No era una madre conteniendo a una sino niña, una mujer que devolvía dignidad a otra que había estado perdida en el egoísmo. Aquel día, Camila permaneció más tiempo de lo habitual en el asilo, conversando con su madre no desde la obligación, sino desde el reconocimiento. Habló de recuerdos que había olvidado, de momentos en los que Mercedes estuvo presente aunque ella no lo notara. Con una voz entrecortada, le preguntó: ¿aún quieres dejarme lo que posees? Después de todo, Mercedes sonrió con suavidad y respondió: lo que poseo no es solo una casa o un local, es la historia de nuestra familia, y quiero que la recibas, no como herencia, sino como responsabilidad. Esa frase quedó grabada profundamente en el corazón de Camila. Por primera vez, entendió que el legado de sus padres no consistía en bienes materiales, sino en valores
que había ignorado por años. Antes de irse, Camila tomó la caja con cuidado y le pidió permiso para llevarla consigo. Mercedes asintió. Ahora es el momento de que la verdad viaje contigo. Al salir del asilo, Camila no se sintió liberada ni completamente sanada, pero sí consciente de que había dado el primer paso hacia una reconciliación que, aunque tardía, aún era posible. Ya no veía a Kosawati y a su madre como una carga, sino como la fuerza que le había dado la vida y que ahora le enseñaba a vivir con humildad y gratitud. Con el paso de las semanas, Camila comenzó a visitar con frecuencia a Mercedes, ya no por obligación, sino por necesidad emocional. A veces simplemente se sentaba a su lado, mientras la veía tejer o leer, encontrando en su silencio una paz que había buscado en muchas otras cosas sin éxito. Inició los trámites para llevarla a Tzitzil a vivir con ella nuevamente, pero esta vez con un compromiso genuino de cuidarla con respeto y amor, no como carga, sino como raíz. El licenciado Herrera ayudó a Camila a comprender legalmente el legado, pero más importante aún, le explicó lo que significaba como símbolo familiar. Mercedes no buscó castigarla ni modificar documentos por resentimiento. En lugar de eso, le propuso algo. Quiero que todo sea tuyo, pero quiero que entiendas lo que significa sostener un hogar con dignidad. Camila aceptó, esta vez con humildad y con la firme promesa de honrar a sus padres viviendo de forma más consciente y agradecida. La caja de madera permaneció abierta en una repisa de su casa, no como recordatorio del error, sino como un altar silencioso de amor y sacrificio. Y aunque Mercedes ya era una mujer mayor con un caminar lento, su dignidad permanecía intacta. Ya no era la madre abandonada en un asilo, sino una mujer cuya historia había renacido en el corazón de su hija, y en ese renacer, Camila encontró no solo perdón, sino una nueva forma de amar. Y así, mis queridos oyentes, una verdad guardada con amor se convirtió en la llave que abrió una conciencia dormida, porque a veces la justicia no llega como castigo, sino como un abrazo que devuelve el valor a quien fue olvidado. No dejemos que el orgullo nos haga ciegos ante quienes un día nos sostuvieron con sus manos cansadas. Hasta la próxima historia, y que la esperanza siempre nos encuentre con el corazón despierto.